creo que el tema le voy a hacer un abordaje muy diferente de pronto al tema doctrinal. Yo creo que el tema doctrinal quedó absolutamente claro en la exposición de la doctora Doris, pero creo que es necesario abordar este tema desde la geopolítica. La acción humanitaria también puede ser un arma política. La ayuda humanitaria también es un arma política. La ayuda humanitaria también es un elemento de la geopolítica de muchos estados. Y yo creo que hay que hacer ese análisis porque si no nos quedaría incompleto. Si bien es cierto lo que acaban de señalar los dos profesores, es el objetivo inicial, proteger a las comunidades, prevenir graves violaciones de derechos humanos, eso es cierto. Pero hasta dónde ese principio de acción sin daño, que debe estar incluido en estos temas, se cumple básicamente en este hecho concreto. Frente a la primera pregunta, yo me basaría, hay un texto que ahora los que estén interesados se los puedo entregar. Este es un texto del profesor Héctor Olázolo. Él fue fue letrado de la Corte Penal Internacional, y en este texto él nos aclara algunos temas interesantes que yo quiero brevemente leer antes de que se me acabe el tiempo. Y es un concepto interesante que también viene como de una doctrina que nos interesa en este momento, y es el concepto de intervención humanitaria. Dice el profesor Olázolo que el concepto de intervención humanitaria fue formulado por primera vez por Heil Leitzer al final de la Segunda Guerra Mundial y justifica el derecho a la intervención armada en un Estado que no tiene la disposición o la capacidad para proteger a su propia población de delitos atroces. Según los seguidores de la intervención humanitaria de las Naciones Unidas o de terceros, esta puede ser con autorización o sin autorización de las Naciones Unidas, pero, y aclara el profesor Olázolo, nunca puede atentar contra la soberanía, contra la integridad de esa nación que se está pretendiendo ayudar. Y yo creo que ahí viene este primer principio. El señor director del 6CR, en una entrevista que fue muy comentada, el señor director tiene en su página web una descripción de qué está sucediendo en Venezuela. Dice la página del 6CR, el director del 6CR a nivel internacional, dice: la situación es compleja desde hace varios meses, debido a múltiples factores: crisis económica, protestas sociales, servicios básicos deteriorados, flujo de inmigrantes y altos niveles de violencia. Y desde enero se ha sumado la crisis política y un mayor nivel de violencia, lo que pone en jaque los frágiles mecanismos y los limitados recursos que la población tiene para seguir adelante. Por ejemplo, el problema para mantener el régimen de salud. Este es el diagnóstico que hace el 6CR de lo que está pasando en Venezuela. Les acabo de leer este concepto de injerencia humanitaria que permitiría eventualmente, como lo señaló la doctora Doris, prevenir genocidios, graves violaciones a los derechos humanos. Ahora la pregunta es, a partir de estos dos conceptos, este tema de los principios del DIH sí justificaría la ayuda humanitaria como está planteada, y los tres principios que señaló en su entrevista el señor director de la oficina en Colombia, Christopher Harris. Él habló en una entrevista que se publicó en la revista Semana, que fue ampliamente comentada, porque los suizos no tienen generalmente esa disposición para ser tan locuaces cuando sucede un tema humanitario, son más bien discretos. Por eso es que sorprendió mucho que sobre este tema se manifestara. Él habla de tres principios que debe tener, de acuerdo a la doctrina del derecho internacional humanitario, este tipo de intervenciones o este tipo de ayudas humanitarias: el concepto de neutralidad, el concepto de imparcialidad y el concepto de independencia. De acuerdo a la doctrina del 6CR, el principio de neutralidad impone el deber de abstenerse de tomar parte en las hostilidades y en todo tiempo en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. En el punto 2 vamos a analizar si esta ayuda humanitaria cumple con el principio de neutralidad. El segundo principio que señaló el señor de la oficina del 6CR en Colombia es el de imparcialidad.
esta ayuda o acción humanitaria no debe tomar partido por ninguna de las partes, es decir, debe actuar equilibradamente para no servir de apoyo a una de las partes. Este principio también obliga a las partes o a la parte que pretenda la ayuda humanitaria a estar libre de prejuicios o intereses y de actuar con objetividad ante cualquier circunstancia sin tomar posiciones que favorezcan alguna de las partes. Este es el segundo principio que señala el director que debe tener esta ayuda humanitaria. Y el tercero, el de independencia. La independencia se predica respecto de los intereses de los estados y de las organizaciones internacionales, así como de otras personas, grupos o entidades que podrían ejercer presión o usar su influencia en situaciones de conflicto armado. Significa también poseer la autonomía que se necesita para cumplir la tarea exclusivamente humanitaria. Entonces, para cerrar este tema respecto al primer punto, estos son los principios que expresa el 6CR que debería tener esta ayuda humanitaria. Este es el otro gran instrumento de Naciones Unidas, que es la obligación de proteger. En la siguiente pregunta vamos a mirar si estos puntos se cumplen o si en realidad detrás de esta famosa ayuda humanitaria hay una pretensión eminentemente política. Hemos dejado la pregunta en la primera intervención. Como estamos mirando el tema desde la doctrina del 6CR, nuestro señor director de la oficina en Colombia, Christopher Halley, también responde esa segunda pregunta. Ustedes saben que el 6CR se negó a participar en esta ayuda, primero porque no le solicitaron la ayuda. Y segundo, aquí hay otros factores que nos señala en la entrevista. Dice, es muy importante entender cuál es el objetivo de la acción y el gesto humanitario que se hace, porque el objetivo debe ser total y exclusivamente humanitario. No hay otra consideración que debiera regir nuestra ayuda humanitaria. En todas estas etapas nosotros no estábamos, y es por eso que no teníamos ninguna base para ofrecer nuestros servicios o participar en esto. Después de los años 90 hubo en algunos conflictos intereses de algunos gobiernos de considerar la acción humanitaria como una estrategia de política extranjera. Ahí hay una mezcla que no es buena para nosotros porque nos afecta. Entonces, la tensión, evidentemente la señala el 6CR, existe una tensión. Esa tensión es justamente entre el objetivo eminentemente humanitario o el objetivo eminentemente político. Entrar a una ayuda humanitaria por las trochas en contra del país que supuestamente es el beneficiario tiene complicaciones que pueden ser mucho más difíciles que lo que se pretende resolver. Ustedes escucharon, y en esta atención importante, que durante el día de la acción humanitaria que se pretendía llevar, hubo discursos bien interesantes que vamos a profundizarlos en el último punto, llamando a los militares. Miren la estrategia tan interesante, la acción humanitaria como una urgente necesidad del pueblo venezolano, al cual los militares venezolanos deberían apoyar, es decir, un acto de insurrección. Un acto de insurrección. Ese es el elemento geopolítico de la tensión más importante. Se pretendía, de acuerdo a algunos expertos, que esta acción humanitaria, esta ayuda humanitaria fuera el dispositivo para que muchas conciencias en Venezuela pudieran reaccionar de manera favorable. Ojo, y no estamos negando lo que sucede, porque yo partí diciendo que sí es grave la crisis humanitaria en Venezuela. No se está negando, pero de pronto este tipo de ayudas no era la respuesta más acertada que se puede tener. Lo segundo que quería señalar es porque el tema de la geopolítica. Desde el año 1900, el geógrafo sueco Rudolf Stein describe los fundamentos de esta disciplina. La geopolítica ha sido definida como la estrecha relación e impacto entre los territorios y la acción política. Los territorios hacen posible que la política se justifique. ¿Por qué la geopolítica es tan importante en este debate? Por eso no hay que dejarlo de lado. ¿Cuáles son los intereses que están en juego? ¿Estados Unidos tiene intereses en la región? Pues todos sabemos que los tiene, ¿sí? ¿La Unión Soviética y China tienen intereses en la región? Claro que los tiene. ¿Venezuela tiene intereses en mantener su autonomía y su gobierno? Desde luego que los podrá tener. Entonces la geopolítica se vuelve aquí en un elemento importante que va a permitir un desenlace.
ya estamos viendo que no va a ser un desenlace humanitario. O sea, no va a ser un desenlace humanitario. Y justamente en el tercer punto voy a leer una pequeña proclama que elaboré sobre las consecuencias de tomar partido. Colombia está tomando partido de una manera tan irracional, porque nosotros somos el segundo país más afectado en caso de que suceda algo en Venezuela. O sea, no sé qué cálculos se están haciendo, pero nosotros vamos a ser gravemente afectados. Entonces, la geopolítica nos llama a la sensatez, porque es que los discursos no pueden ser discursos gratuitos. Hay un tema respecto a la atención que lo señala en una entrevista también el señor Donald Trump y sus asesores han señalado con insistencia, comillas, que todas las opciones están sobre la mesa. La acción humanitaria también es una alternativa que está sobre la mesa. Los descuidos cuidadosamente planeados por el asesor Bolton respecto a sus notas en el cuadrito amarillo, que me parece la camiseta de la Selección Colombia, la nueva, respecto de sus notas, respecto de las 5.000 tropas de Colombia, eso fue cuidadosamente planeado, eso es un descuido muy planificado, muy cuidadoso, un descuido muy cuidadoso. Son parte de la táctica de generar las condiciones para aumentar la tensión en la región y asegurar aliados solamente desde el tema humanitario. Lo humanitario puede concentrar una serie de alianzas que le permita a muchos países, para proteger a la población, aliarse en torno al discurso de Estados Unidos. Claro que eso es posible. El discurso agresivo y belicista del señor Pompeo y del presidente Trump no parecen concordar con los principios descritos anteriormente. Y cierro con esta cita del señor exsecretario de Seguridad de los Estados Unidos, David Graham, publicada en la revista Semana también, que dice: un factor es que Trump acaba de sufrir una derrota humillante en casa, con el cierre del gobierno, y cuando los presidentes se bloquean en casa, a menudo ven una acción militar rápida y decisiva en el extranjero como una buena manera de reforzar los números de las encuestas, y este es otro error del señor Trump. Pero lo grave del tema es que no solamente sirvió para aumentar la popularidad del señor Trump, sino que el señor presidente Duque pasó del 23% de popularidad al 44% de popularidad, justamente con ese mismo discurso. Tiene impactos, y los impactos no son tan indeseados como parece ser, no, son impactos intencionados, son planificados. No, las grandes potencias no le dejan nada al azar, mucho menos van a enviar ayuda humanitaria en aviones norteamericanos militares y dejar algo al azar, no está al azar. Entonces, aquí para finalizar tengo dos reflexiones. Una primera es el profesor Víctor de Correa Lugo, que inicialmente nos iba a acompañar, pero que por un viaje que tiene justamente a uno de los campos de refugiados, ha señalado, él tiene una página web sobre temas humanitarios. Víctor de Correa Lugo es un experto en estos temas. Su página web acaba de subir una cantidad de libros humanitarios, y en una entrevista que le hicimos en una emisora de derechos humanos, que tengo el honor de dirigir el programa de La Voz del Derecho, de Derechos Humanos, él decía: mire, hay un concepto que nos puede servir, y es el concepto de injerencia humanitaria. Es un concepto que no es doctrinal del 6CR, que ha sido utilizado en algunas ocasiones por Naciones Unidas, pero que tiene que ver más con lo que se pretende. A veces la injerencia humanitaria tiene otros objetivos, y a veces se mezclan objetivos políticos, no siempre. Entonces dice que de pronto podría ser un concepto mejor utilizado en esta crisis en Venezuela. Yo hice una pequeña reflexión para finalizar, se la escribo al señor presidente Duque. Si alguien de ustedes la puede hacer llegar, yo se lo agradecería. Una de las frases más repetidas por el presidente Duque los días que duró el envío de la llamada ayuda humanitaria fue: estamos del lado correcto de la historia. Esta mención tiene una profunda importancia justamente porque es la consecuencia de haber suprimido la cátedra de historia de los currículos escolares. Muchos colombianos hemos perdido la conciencia histórica. No, señor presidente, no estamos del lado correcto de la historia. Durante las últimas décadas, Estados Unidos ha derrotado con poco éxito a quienes considera dictadores o tiranos. Granada, Panamá, Irak, Somalia, Afganistán, Sudán, Pakistán, Libia, Yemen, Níger, Siria, etc. La mayoría de estos países están devastados por las guerras civiles.
con cientos de miles de víctimas entre la población civil y millones de desplazados. No, señor presidente, no estamos del lado correcto de la historia. Estados Unidos pretende defender el petróleo venezolano frente a las pretensiones de China y Rusia. Siria es un trágico ejemplo de cómo dos potencias, Rusia y Estados Unidos, se disputan sus campos petroleros. No, señor presidente Duque, no estamos del lado correcto de la historia. Si lo estuviéramos, en primera fila marcharían el Comité Internacional de la Cruz Roja, el 6CR, y las Naciones Unidas, acompañando la entrega de la llamada por los Estados Unidos ayuda humanitaria. No, señor presidente Duque, no estamos del lado correcto de la historia. No sabemos qué cálculos han hecho sus asesores o los asesores del señor presidente Trump, pero tenga la plena certeza que el país más afectado por una guerra civil o una intervención militar extranjera después de la propia Venezuela sería indudablemente Colombia. Porque las consecuencias no solamente dañarán vidas humanas, sino nuestra hermandad histórica. No, señor presidente Duque, no estamos del lado correcto de la historia. Ni siquiera estamos del lado correcto de la Constitución de Colombia, porque en su preámbulo nos señala que Colombia es un Estado, comillas, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Acompañando a esta empresa belicista de Estados Unidos, hemos dado un golpe por la espalda de las posibilidades de integración latinoamericana. No, señor presidente, no estamos del lado correcto de la historia, porque desafortunadamente pueden triunfar los llamados de Estados Unidos a la insurrección militar en Venezuela, pero en un futuro no muy lejano, cuando esa utopía llamada América Latina se levante como un gigante y reclame su lugar en el concierto de las naciones, nos preguntará: Colombia, ¿qué has hecho con tu hermana Venezuela? Y nosotros no podremos ocultar nuestras manos manchadas de sangre. En ese momento seremos plenamente conscientes que estábamos actuando del lado equivocado de la historia. Pero será demasiado tarde, señor presidente, porque la misma historia ya nos habrá condenado. Gracias.